piedra, sino el fin de la historia humana tal cual la conocemos. Cuando Pedro está diciendo acá, más el fin de todas las cosas se acerca, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la consumación de todo. Ese es el fin que se aproxima y Pedro quiere explicarnos cómo una iglesia local debe vivir en comunidad a la luz justamente de esa cercanía. Notemos que Pedro está hablando, no, son mandamientos, por supuesto uno lo tiene que tomar personalmente, primero para uno, pero es para vivir en comunidad en la iglesia. Miren cómo ahí en el versículo 9, hospedados los unos a los otros, los unos a los otros. En el 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, una mirada de comunidad, una mirada de cuerpo, no individual. Me estaba lamentando mucho en la semana, no esta la anterior, pero ya había visto un video de unas estadísticas que muestran cómo en Estados Unidos, pero también pasa acá, cómo esta estadística decía que el 56% de los adultos que dicen ser cristianos tenían una fe privada. ¿Qué significa eso? Fe privada, que no asistían a ninguna iglesia, que leían la Biblia en sus casas, que dice que buscan a Dios en sus casas, pero que no eran parte de ningún cuerpo. Y así no puede, es imposible que funcione así la vida cristiana. Y Pedro está hablando acá para vivir en un cuerpo, con vistas al fin, la mirada. Por eso el título de hoy es Viviendo a la luz del fin. 2 puntos, deberes cristianos en un mundo hostil. Viviendo a la luz del fin. 2 puntos, deberes cristianos en un mundo hostil. Si alguien está anotando, ¿sí? Pero viviendo a la luz del fin, porque todo lo que le está diciendo es con esta motivación, con este incentivo. Fíjense que el fin de todas las cosas ya viene, se acerca. Por esa razón, más que nunca, tengan la mente despejada, sean sobrios, estén despiertos y orando. Todo lo que decimos que si tendríamos un sentido de urgencia lo haríamos. ¿Sí? Si nos quedaría poco tiempo de vida, oraríamos más. Pero está diciendo, porque el fin de todas las cosas se acerca, tienen que orar más. No dejen de orar, oren más todavía. Velen, estén despiertos, estén sobrios, estén con mente despejadas. No lleven las cuentas de la falta contra ustedes. El amor cubrirá multitud de pecados, que después, hoy no vamos a llegar ahí. Hoy solo vamos a cubrir la primera frase, más el fin de todas las cosas está cerca, porque a partir de ahí ese es el paraguas por el cual cubre todo lo demás. Ese es el incentivo que atraviesa todos los demás mandamientos. Ese incentivo, con esa urgencia, con ese sentido de urgencia, que esa expectativa que se acerca al fin, que se viene la venida del Señor, vivan de esta manera. Y esto se trata, pero en comunidad, no es algo, un llanero solitario, apartado de la comunidad. Así que Pedro en este pasaje nos da es un llamado a vivir nuestras vidas juntos como iglesia, de tal forma que el carácter de Dios sea exhibido ante un mundo hostil, y es un llamado a recordar que hemos puesto nuestra esperanza en el futuro verdadero y glorioso, con el fin que Dios sea glorificado en Jesucristo. Eso es todo lo que hacemos, y en todo lo que hacemos para la gloria, lo hacemos para la gloria de Dios. Y ahora mirando aquel día, el día que tenés que estar esperando, que debemos estar esperando con alegría, con gozo. Así que Pedro en este pasaje nos da mandamientos con un sentido de urgencia. Por eso le ponía ese ejemplo: ¿qué te pasaría hoy si descubrís que te queda poco tiempo de vida? Tu vida sería distinto. Todo sería con una urgencia distinta, con urgencia, mejor dicho. Pero Pedro quiere que vivamos la vida así, porque el fin de todas las cosas se acercan. No es que, y vamos a aclarar que está hablando Pedro de un fanatismo radical ciego, como personas que vendieron todo lo que tenían, porque debemos decirlo, por ejemplo, en la década del 70, en la década del 80, recordamos esto. Yo la década del 80 me acuerdo bastante bien, la del 70 más o menos, poco, porque nací en el 76. Pero que en muchos círculos se decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hablaban de la venida del Señor, está muy bien, pero con un enfoque erróneo. Ya está, no tenés que estudiar, no tenés que trabajar, no tenés que hacer nada, porque Cristo viene. Pero Pedro está hablando de eso así. Tenemos que esperar de una manera pasiva, ¿no? Irnos al desierto, como la iglesia adventista, el gran chasco en el 1843, pero Cristo viene tal día de 1843, después cambiaron a 1844 porque no se dio, y después ya no cambiaron más porque no se dio, porque no es así, porque no sabemos ni el día ni la hora, ¿sí? Y ya vendían todo. No se trata de eso, sino con esa diligencia, con esa expectativa, a la luz de la verdad, vivamos
la vida cristiana en comunidad, que exhibamos el carácter de Cristo al mundo que nos rodea. Hay un dicho que me parece bastante acertado, que dice, bueno, viví como si Cristo viniera hoy o mañana, pero planifica tu vida como si Cristo viniera en 50 años. Que Él te encuentre haciendo algo, de eso se trata. Cuando Él venga, que nos encuentre justamente haciendo lo que Pedro nos dice acá, que estemos sobrios, que estemos velando, que tengamos ferviente amor entre los unos con los otros, que nos hospedemos, que según el don que Dios le da a cada uno, los ministremos a los demás. No es algo pasivo, no es un llamado a la santidad, a vivir como Cristo manda, pero lógicamente el asunto es también lo que vemos. Vemos ese grupo que ya no vive dentro del cuerpo, que no sabemos si son cristianos o no, o están confundidos, pero que no buscan estar, y si no están en el cuerpo deberían examinarse si realmente son creyentes, porque si no están en el cuerpo no pueden ser creyentes. Ahora, también vemos por otro lado iglesias que tienen la mirada puesta en un número. Y por supuesto, en el número, y como que el número es el indicativo, la cantidad de personas que están predicando bien o mal, solo el número. Eso lleva a esa filosofía de mercadeo, de cómo vender un producto. Simplemente el chiste es tener más gente y llenar lugar. Entonces, lo que están haciendo es traicionando la verdad de la palabra y haciéndolo pragmático, lo que le da el resultado. Bueno, si esto me da resultado, si empezar a predicar, venía a buscar tu milagro, no predicamos sobre la vida eterna, me da resultado. Le hacemos un boliche cristiano porque atrae a los jóvenes, me da resultado, entonces hacemos eso. Si esto me da resultado, tenemos que dejar de hablar del pecado, tenemos que dejar de hablar de la... Hacen esas iglesias, no acá, por supuesto, del arrepentimiento, del juicio de Dios, porque así la gente viene. Debemos ser más amigables con el mensaje. Lo más amigable y amoroso que puede ser es predicar el evangelio tal cual está en la palabra de Dios. Ahora lo que sucede es eso, y no están cumpliendo con lo que Pedro está diciendo en este pasaje, porque no están buscando exhibir la gloria de Dios en un mundo hostil, vivir en comunidad bien, sino un número, técnicas de marketing, a ver cómo hace una empresa para crecer. Vamos a hacer lo mismo, nosotros también ya contamos muchas veces cómo iglesias nacen en diferentes lugares. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a una iglesia, salgamos a hacer una encuesta. ¿Cómo te gustaría que sea la iglesia? Entonces la gente va tachando, ¿no? O poniendo ahí, tildando, un tipo de múltiple choice. A ver, sí, a mí me gustaría que la predicación dure 20 minutos de predicación. ¿A vos cómo te gustaría? A mí me gustaría ver que haya después un barcito, por ahí Cristo Bar, en un lado se llama Cristo Bar, así, ¿no? Y así, diferentes cosas. Bueno, le damos lo que quiere la gente y se llena la iglesia y no predicamos el evangelio. Eso que se llama invasión de amor, ese ministerio, no sé qué, esas técnicas que utilizan, no predican el evangelio, yo lo sé, porque en la escuela varios alumnos que se congregan en esos lugares y les estoy predicando, vienen con una grilla diciéndote, bueno, a ver, ¿por qué querés oración? Y no te predican el evangelio, tenés problemas familiares, tenés problemas de esto, lo otro, aquello, pero nada del evangelio. Y eso atrae gente, y eso es amor de Dios. No es amor de Dios. Una de las cosas distintas a los 90 que se fue, 80 que se fueron para el otro lado, hoy que las iglesias tampoco predican sobre el retorno, sobre la venida, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, porque todo está mirando el aquí y el ahora. Estamos impregnados de materialismo, en busca de comodidad, de lo pasajero, de lo terrenal, y eso es lo que nos lleva a la decadencia. ¿Para qué vamos a hablar de la venida de Cristo? Mejor hablemos de aquí y de ahora. Me acuerdo cuando enseñamos en una iglesia el libro de Apocalipsis y descubrimos que el Apocalipsis estudiado, no tocar algunos versículos salpicados, sino estudiado expositivamente, era uno de los menos estudiados en todas las iglesias, en toda la historia de la iglesia. Y una de las cosas que descubrimos es porque falta amor por la venida de Cristo. Falta amor por la venida de Cristo. No se ama la venida del esposo, el esposo, como tiene que ser. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuánto pensás en la venida de Cristo? No digo hoy, en la semana. Vamos a emplear mucho. En la quincena, en el mes, ¿cuánto pensaste alguna vez en la venida de Cristo? Yo sé que muchos no vamos a pasar la prueba bien. Es para cada uno el examen. Pero si pensaste en la venida de Cristo, ¿cuál es tu reacción? ¿De alegría, de esperanza, de expectativa, de deseo? ¿O decís, Señor, no, tárdate un poco más. Tengo planes en esta tierra.
¿Y cuál debe ser, ahora la pregunta, la reacción nuestra? Recuerden que Pedro, todo lo que estamos viviendo, todo lo que debemos vivir ahora en comunidad, lo está haciendo bajo el paraguas, bajo el incentivo, bajo la expectativa de la venida de Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, se los leo yo, Pablo le escribió a Timoteo, su segunda epístola, casi al final, después de decir que él peleó la batalla, que le está, dice, bueno, por lo demás, había acabado la carrera, dice, por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuál tiene que ser la actitud del cristiano? Amar la venida del Señor. ¿Estás amando la venida? Juan, el apóstol, Juan culmina el Apocalipsis, el Señor le está hablando y él escribe. Dice, yo Jesús, ahí al final en el 20, 16 y 17, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y sigue escribiendo Juan, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga y tome el agua de la vida gratuitamente. Ahí en el 16 y 17 del capítulo 22. Y al final de todo, para terminar todo el libro, toda la Biblia, se sella las escrituras con estas palabras. El que da testimonio de estas cosas dice, ese es Cristo, ciertamente vengo en breve, amén. Y la respuesta es, sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Somos cristianos, el Espíritu está en nosotros, el Espíritu está diciendo, ven. Y la esposa, nosotros dice, ven. Y queremos que venga. Es bueno para examinarnos. ¿Estamos pensando, estamos anhelando su venida? ¿O no? Porque esa es la actitud que dice la Biblia que debemos tener. En el Nuevo Testamento tenemos tal vez nueve autores. Tal vez digo porque no se sabe bien quién escribió Hebreos. Si Hebreos escribió alguno, si el autor hebreo fue un autor de los que escribió otras epístolas o otras cartas o otros evangelios, que creemos que no por algunas cosas, que es anónimo para nosotros, entonces hay 9 autores. Los 9 autores del Nuevo Testamento, inspirados, todos en algún momento tocan y hablan de la venida del Señor, todos. Mateo, escribiendo lo que el Señor dijo, Lucas, no solo en Lucas sino en Hechos, Juan en el Apocalipsis, ni decirlo. Tenemos todo, el apóstol Pablo en muchas de sus epístolas, Pedro, Santiago, el autor de Hebreos, Judas, el medio hermano de Cristo, todos hablan de la venida del Señor. ¿Qué vemos en este pasaje? Entonces Pedro nos está dando un incentivo para vivir la vida cristiana en comunidad a la luz del fin, a la luz de la venida del Señor. Y si hacemos caso, la iglesia contemporánea que necesita urgentemente una renovación espiritual, vamos a poder avanzar y crecer en lo que Pedro nos está diciendo, más allá de nuestros deseos personales, nuestros anhelos. Generalmente, si analizamos nuestras oraciones, muchas veces vemos que la oración se convirtió en una lista de deseos y no en buscar la voluntad de Dios. Pero acá Pedro nos manda a buscar la voluntad de Dios, a vivir en lo que Dios quiere, como en todas las Escrituras, pero ahora el incentivo es la venida del Señor. ¿Sí? Más el fin de todas las cosas se acerca y nos instruye justamente. Y lo primero que hace Pedro es darnos un incentivo para vivir, para nuestro deber espiritual. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? El incentivo que Pedro da, que es justamente vivir a la luz de la venida de Cristo para justamente cumplir con nuestro deber espiritual. Después las instrucciones para nuestro deber en general y después también la intención que debemos tener, nuestra motivación. Pero ahora el incentivo, y hoy solamente vamos a cubrir este punto, el incentivo, y una vez más si leemos la primera parte, la parte A del versículo 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Ahí está, el incentivo para nuestro deber espiritual. Nos da un incentivo, Pedro. ¿Cuál es el incentivo? La venida del Señor para nuestro deber cristiano. Ese es el incentivo, que el fin está cerca. Esa palabra fin, la explicamos, del griego telos, no está hablando como algunas personas que no son creyentes piensan que, bueno, viene el fin del mundo y piensan que se termina la existencia de todo. Que cae una bomba y ya no existe más nada, o deja de brillar el sol, o chocan los planetas, los astros y ya no existe nada. No, la palabra fin quiere decir consumación, justamente se traduce esa palabra telos, que quiere decir consumación, cumplimiento, objetivo alcanzado,
o un objetivo alcanzado, perdón, u objetivo alcanzado o meta lograda. Lo que Pedro está diciendo acá que el cumplimiento, la consumación, la meta alcanzada, el objetivo de Dios en nuestra redención, en la historia de la humanidad como la conocemos, se va a llegar al punto cumbre. Toda la palabra de Dios todo apunta a la segunda venida de nuestro Señor. En su palabra termina así: ven, Señor Jesús, lo vimos recién. Sí, la gracia, después dice la gracia esté con todos vosotros, amén. Pero el último versículo ahí, sí, ven, Señor Jesús, todo apunta a eso. En el reloj divino solo falta un acontecimiento. Vieron que siempre hay un profeta que aparece, un terremoto acá, un terremoto allá, qué sé yo. Cuando uno le dice, no te creo nada de eso. Lo único que falta, lo único que hay que profetizar, que está en la Biblia, que no es un sueño, es una realidad, es que Cristo viene. Cristo viene. Y aclaramos que cuando dice el fin de todas las cosas, por si acaso, que alguno esté, el que está siguiendo todo el contexto, que recuerden que ellos están en persecución. Y más de uno quisiera escuchar que el fin de la persecución se termina. Y yo creo que estarían de ese lado también. Y estoy en una persecución. Señor, ¿cuándo se va a terminar la persecución? Pedro no dice nada, tienen que sufrir y sufrir bien, para la gloria de Dios. Pero sepan esto, el fin de todas las cosas se acerca. No el fin de la persecución, Pedro no está hablando de un cambio de gobierno que iba a venir y que iba a cambiar todo. La referencia una vez más de Pedro es el cumplimiento, es al cumplimiento de todas las cosas justamente que se dirigen, que apuntan a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas referencias sobre esto, muchas referencias, muchos versículos que no vamos a leer ahora por el tiempo. Ahora, el asunto, ¿qué es lo que se acerca? El fin. Esa palabra, se acerca, también es una palabra muy interesante, en gizo, en el griego, según el diccionario en realidad, pero que quiere decir algo inminente. Ustedes me preguntarán, ¿y qué es algo inminente? Bueno, algo inminente es algo que podría ocurrir en cualquier momento. Cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, siempre se transmite esa idea. Esto va a pasar en cualquier momento. Cristo mismo, ahí en Mateo 24, 37 al 39, también en Lucas 17, 26 al 27, habla que va a ser como en los días de Noé su venida. En cualquier momento, que la gente no se va a dar ni cuenta, que lo va a tomar por sorpresa, que se están casando y dando en casamiento, que están comiendo, que están bebiendo, que están en otra cosa. Están esperando otra cosa, que viene el Mundial, que perdió y ganó Chacarita, que perdió River, no sé. Están en otra cosa. Están haciendo planes y hasta que no vino el diluvio y se los llevó a todos, no se dieron cuenta. Recién ahí se dieron cuenta, fue algo repentino, algo inminente, algo de golpe, algo que no se lo esperaban. De esa manera va a ser la venida del Señor. Justamente leímos recién, que da testimonio de estas cosas. Dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Y una vez más, una pregunta parecida a la de hoy. Hoy hicimos una pregunta, ¿qué pasaría si te quedan 3 meses de vida? Bueno, pero vamos a pensar de esta manera. ¿Qué pasaría si vos supieras que el mundo llegara a su fin en 24 horas? ¿Cómo pasarías el último día de la tierra y con quién? ¿Sería un día de esperanza? ¿Un día desesperante? ¿Un poco de ambos? Por supuesto, no sabemos cuándo será el día final. El día que Jesús será revelado y traerá consigo salvación y juicio a la vez. Pero la Biblia nos insta siempre a estar preparados. La noche está avanzada, dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Romanos, versículo 12. La noche está avanzada, la noche refiriéndose al tiempo presente. Y se acerca el día, la venida del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Lo mismo que está diciendo Pedro acá es diferente. Vivan de acuerdo a lo que son. Vivan de acuerdo a la luz de la venida del Señor. Estén siempre expectantes. Y acá Pedro nos recuerda que ya se acerca el fin de todas las cosas. ¿Y el fin? ¿Qué va a ser para nosotros los cristianos el fin? ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué significa para los cristianos el fin? Bueno, el fin será justamente cuando nuestra esperanza del versículo 1.3, que lo tienen ahí, versículo 1.3 de Pedro, donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Justamente el fin para nosotros es cuando se va a hacer realidad esa esperanza.
Y cuando recibamos nuestra herencia inmarchitable, que está en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, bueno, todo lo que Pedro está diciendo acá va a darse en el fin. En el fin. O sea, que lo tenemos que esperar con expectativa, con gozo, con alegría. No es algo malo, es algo bueno para el creyente. Sí, hoy vamos a veces puede ser una mezcla, recién dijimos, de cosas porque también sufrimos por los periodos. Que ese día va a ser llanto y crujir de dientes. Realmente se van a lamentar las tribus de la tierra, dice en Apocalipsis. Las que no miraron a Cristo. Las que no pusieron su esperanza y su fe en Él. Ellos que no lo hicieron. Pero para los creyentes, para nosotros va a ser un día de regocijo cuando nuestra esperanza se va a hacer realidad. Cuando esa herencia incorruptible, inmarcesible, que no se marchita, va a ser una realidad para nosotros. Cuando recibamos esa herencia. Entonces podemos esperar el fin con gran expectativa, soportando el sufrimiento injusto ahora, porque entonces obtendremos la meta de nuestra fe, que es nuestra salvación, como dice en el 1.9. Que dice en el 1.9, se va a dar en ese momento. En ese momento, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, la conclusión, la consumación, ¿sí? Ya en su venida, totalmente. Podemos esperar con expectativa. Y por dicha razón, justamente, los creyentes debemos vivir con una actitud continua de anticipación o de expectativa, como símbolo de fidelidad. Siempre, de nuevo, una vez más, en la palabra del Señor, cuando se habla de la venida del Señor, es algo que va a pasar en cualquier momento. En cualquier momento. Tenemos que estar mirando de esa manera. 1 Tesalonicenses 5.2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. También se lo presenta muchas veces el día del Señor como ladrón en la noche. El Señor mismo dice en Apocalipsis 16.15, aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vele y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Siempre expectante, siempre consciente, siempre esperando, siempre pensando en su venida. De nuevo, no con un fin fanático, si dejo todo, no hago nada. Todo lo hacemos para la gloria de Dios y esperamos su venida para su gloria también. Pero hagamos lo que tengamos que hacer mirando bajo esa mirada de la venida del Señor. Y Pedro también lo estaba haciendo. El hecho de que Pedro viviera con una sensación de dicha inminencia se muestra al principio de la epístola, justamente en el 1.5, justo estamos en el 1 hoy, justo en el 1.5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Pedro está escribiendo y está mirando el regreso del Señor. Tiene en mente siempre el regreso del Señor como ahora, más el fin de todas las cosas se acerca. De esto se trata. Cuando sea manifestado Jesucristo, como dice en el 1.7 también. Ahora, muchas referencias del Antiguo Testamento también resaltan la importancia de la anticipación de los creyentes por el inminente regreso. Anticipación, estoy diciendo expectativa, estar pensando, que no te agarre así como de repente, como desnudo cuando viene de la mañana. Eso está dando la idea cuando enseñé Apocalipsis de un soldado que está en un campamento y tiene la ropa lejos y dice, bueno, se viene la batalla y sale corriendo para todos lados y no tiene armadura, no tiene ropa, nada y sale desnudo. Y se ve su vergüenza. Muchas. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ahí también en Marcos 35-37, en Lucas 12, también 40, y en todas las escrituras tenemos esto. No sabemos cuándo va a venir, como cuando uno está esperando al ladrón que no sabe, entonces cuándo puede venir. Y mi regreso va a ser así. Alguno dice, ¿cuán gloriosa será la mañana? Bueno, acá dice, puede ser en cualquier momento. Una mañana, al anochecer, al mediodía, el canto del gallo. En cualquier momento, no sabemos. Que no te agarre durmiendo no es literal, sabemos. Tal vez estés durmiendo, pero no, en cuanto a que estar despierto, siempre orando, siempre pensando en el Señor. Por supuesto, es una figura acá. No quiere decir que si me agarra durmiendo, recordamos de esas anécdotas también de los 80, principios de los 90, cuando de repente un domingo a la noche, en una reunión, el pastor se le agarró la locura y dice, ¿cuántos creen que Cristo va a venir esta noche? Y todos levantan la mano, o podría venir esta noche. Entonces tenemos que darnos de vigilia. Y que levantó la mano, sonó, se tenía que quedar de vigilia. Y toda la noche ahí, porque puede venir Cristo y si no te encuentra velando, te quedás. No.
Que no te encuentres dormido, está hablando en un sentido figurado, que te encuentres siempre pensando en la venida del Señor, viviendo a la luz de esa venida, trabajando a la luz de esa venida. Y la Biblia habla de esto que es tan repentino, que es en un cerrar, un abrir y cerrar de ojos. Si me acompañan, por favor, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 es un pasaje muy conocido, lo hemos predicado en muchas predicaciones, porque lo hicimos también expositivo. Sí, me acompañan del 51 al 53. Pero quería que usted también lo leyera y lo tengan ahí, porque le queda más que cuando se los leo yo, se los cito. 51 al 53. Aquí os digo un misterio. Está diciendo, no está todo revelado sobre su venida. Todavía sí, hay muchas cosas que es un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. A lo que está diciendo, esto es rápido, esto es un abrir y cerrar de ojos. En el griego es cuando uno pestañea. Una milésima de segundo. Así va a ser la venida del Señor. Seremos transformados en un segundo. Bueno, están los que dividen, creo que no estamos para esa línea, la mayoría de acá, no lo sé, los que dividen en dos partes la venida del Señor, como que habría dos momentos, arrebatamiento y segunda venida propiamente dicha. Lo que creo, y a través de la historia lo que los cristianos en general creyeron fue que esto es en un solo tiempo, en un solo momento. ¿Sí? Que en el momento que Él venga, seremos arrebatados en su segunda venida propiamente dicha. Será todo como Pablo lo dice ahí en Tesalonicenses claramente. Pero va a ser tan repentina lo que voy, tan inminente, tan próximo, tan en cualquier momento, quiero decir, que no nos vamos a ni dar cuenta. En un abrir y cerrar de ojos, un pestañeo, en una milésima de segundo, por el poder de Dios, tu cuerpo va a ser transformado si estás vivo. Miren lo repentino que va a ser. En ese momento que Dios vestirá en inmortalidad a todo cristiano, en una fracción de segundo, que tarda la luz en reflejarse en la pupila del ojo, así va a ser. Y ese suceso es tanto repentino como misterioso, ¿no? Como dice acá, digo un misterio. Que diga que Dios todavía no ha revelado todos los detalles, inclusive del tiempo, por supuesto. También si me acompaña a Tesalonicenses, ya que estamos, 1 Tesalonicenses 4:15, 1 Tesalonicenses 4:15. Vamos a tomar un tiempito de buscar varias citas para estar ahí al 17. También Pablo hablando de esta realidad. Pero acá vamos a destacar otra cosa. ¿Sí? 4:15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Casi interesante que el apóstol dice nosotros, porque él vivía a la luz de la venida del Señor. Él vivía a la luz de la venida del Señor. Él siempre estaba expectante como que si Cristo viniera en cualquier momento. Por eso dice nosotros. Aunque él partió con el Señor, pero siempre dijimos, por lo que vemos en la Escritura, que en la escala de valores de Pablo, primero era lo que más deseaba estar en la venida del Señor. Cuando toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Él es el Señor, ver todo eso. Bueno, si no estoy para la venida del Señor, lo que vemos en la vida de Pablo es, bueno, partir con Cristo es muchísimo mejor. Y la tercera opción, la que nosotros ponemos como primera opción siempre, en Pablo es, bueno, por causa del ministerio, no me quejo, no lo hago a regañadiente, porque no sé qué escoger por causa del ministerio. Estar con el Señor es muchísimo mejor, pero me tengo que quedar en la carne, porque el Señor me va a utilizar acá, por su gracia me va a utilizar acá, y yo por eso no sé qué escoger, qué elegir. Pero en su escala de valores vemos esto, estar en la venida del Señor, o partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Y último, bueno, si me tengo que quedar, gloria a Dios, me quedaré un tiempo más. Nosotros ponemos al revés, Señor, no me lleve, por favor. ¿No? Estamos enfermos, no, un poco más de tiempo, Señor.
Pero el punto es que está haciendo nosotros acá. Él siempre está viviendo con esa expectativa. Y así como tenemos que estar nosotros, con esa expectativa, con mucha expectativa, como Santiago habla también cuando dice, se los leo yo en el capítulo 5, 7 al 8 de Santiago, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y pone este ejemplo, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, así como ese labrador que trabaja la tierra, está esperando la lluvia que caiga, con paciencia, con expectativa de que dé fruto esa tierra, con alegría. Ustedes también con esa misma expectativa aguarden la venida del Señor. Aguarden trabajando para Él, labrando para Él, que viene el galardón, de eso se trata. Gloria a Dios. Y el autor de Hebreos, vamos a ir a Hebreos también, hoy estamos moviendo más que de costumbre, siempre recuerden, el punto acá es el incentivo que está dando Pedro, y lo estamos viendo con otros pasajes también. Recuerda que primera de Pedro que estamos viendo, que dice que el fin de todas las cosas se acerca. Y fíjense cómo el autor de Hebreos va a usar también esa palabra que básicamente es casi la misma, se acerca, la misma mejor dicho, en el capítulo 12, 24 y 25, va a usar también ese incentivo, esa motivación. Siempre tenemos que hacerlo, pero para congregarnos. Dice, en el 24, 12, 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué? Se acerca. La misma palabra que Pedro utiliza cuando dice el fin de todas las cosas se acerca. Está próximo, es inminente. No se dejen de congregar, y más ahora, sabiendo que el fin está más cerca todavía. De que se escribió esto, pasaron casi 2000 años, 1900 y pico de años. Y podemos decir que ahora está más próximo que en ese momento todavía. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? No pequemos, porque el Señor nos manda que debemos congregarnos, pero Él está usando este incentivo también. ¿Cuánto más ahora que ves que el día se acerca? Con más razón todavía, a la luz de la venida del Señor no puedo dejar. ¿Dije bien? ¿Algo? Estaba haciendo un comentario. 10:25. 10, y yo dije 12. Perdón, ya no lo iban a encontrar nunca. Pero los que ya conocían el pasaje, pues lo decimos continuamente, ¿sí? Está bien, me lo tenían que decir, ¿eh? No, pues si bien. Yo le bien el 10, yo dije 12, pero el 10, claro. Está hablando otra cosa en el 12 que también lo conocemos, pero bien, 10. 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo leímos de nuevo, sirvió ese error para hacer énfasis más todavía. ¿Cuánto más, hermano? ¿Cuánto más? Hoy somos pocos por la lluvia. Parece que porque no estamos mirando la venida del Señor. No estamos poniendo la mirada ahí. Estaríamos todos acá. ¿Cuánto más? No está diciendo que te vas a quedar si un cristiano genuino. Pero a la luz tenemos que, justamente lo mismo que está haciendo Pedro, justamente de usar los dones y estimularnos unos a otros, ayudarnos a usar para el Señor lo mismo. Ustedes tienen que justamente estimularse al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? Justamente no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No es de ahora, esto ya viene de ahí. Tanto más. Cuando veis que el día se acerca, cuando ves que está faltando mucha reunión, primero examinate si sos creyente, si no te pasa nada. Pero si sos creyente, fíjate si estás viviendo a la luz de la venida de Cristo. Y de nuevo, como dijimos, esto se escribió hace casi 2000 años. Y la palabra de Dios siempre es inminente, siempre es inminente. No importa, al principio de la era, al principio de los postreros tiempos, con la venida de Cristo se inauguró los postreros tiempos. Desde ahí se cuenta la vida de los postreros tiempos. Y desde ahí siempre, en cualquier momento, así vivan. ¿Sí? Por eso, bienaventurado en Apocalipsis, se lo leo yo, bajo inspiración del Espíritu, Juan dio testimonio de esta misma verdad, que es una bendición hablar de la venida del Señor y tener expectante. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y usa otra palabra que es
engus o engus, que de ahí deriva la otra palabra, se acerca, engiso, la que vimos en Pedro y en Hebreos. Pero básicamente la misma palabra. El tiempo está cerca, el tiempo de la venida del Señor está cerca. Así que lean, estudien, bienaventurado. Uno lee, la idea es que uno está leyendo en voz alta y los demás están escuchando. Bienaventurado los que oyen, el que lee, hay uno que está leyendo, y los que oyen las palabras de esta profecía. Igualan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, esta es la razón, siempre el tiempo está cerca. El que da testimonio de estas cosas ciertamente dice, vengo en breve. Sí, vengo en breve. Ahora, razonemos un poco esto, porque el Señor le dijo a sus discípulos, ahí en Hechos 1:7, que no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Le está diciendo, ustedes no saben el día ni la hora, no estén haciendo cuentas, como muchos le hicieron, ¿no? Y cada vez que hay una guerra, cada vez que hay un terremoto, cada vez que pasa algo, que cambia el Papa, y ya es el fin del mundo, y vemos ahora que hay redes, ¿no? Que el arrebatamiento, la venida va a ser en 2028, 2029, 2030, no sé, siempre la están estirando más arriba porque nunca la pegan, ¿no? Ahora, el punto es que el Señor dice, no, a usted no le toca hacer esas cuentas. Pero no lo dijo, y esto hay que entenderlo, no lo dijo para que vivamos despreocupados. Dios quiere que los creyentes, según toda la palabra que estamos viendo, nos centremos en la esperanza del regreso de Cristo. Pero ha decidido a la vez no revelar el tiempo exacto. Ahora imaginémonos que hubiera revelado el tiempo exacto. No voy a decir nada porque capaz que tiene un número ahora por decir hipotético, así está diciendo 2000 tanto, no sé. 2000. Entonces los creyentes del primer siglo, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, inclusive nosotros, estaríamos despreocupados. Total está ya lejos la venida del Señor. No, el Señor quiere que siempre estemos expectantes como si viniera hoy, como si viniera mañana. Por eso no la da. No era de nuevo para que estén despreocupados. Como no sabemos. Hace cuando yo era chico, ¿y cuándo va a venir el Señor? No, alguien me decía, va a venir en 30 años. Ya pasó esos 30 años, ¿no? Pero, bueno, falta mucho. Vamos a vivir despreocupados. No se trata de eso. No, tenemos que vivir siempre expectantes. Si hubieran sabido la fecha exacta los cristianos a través de la historia, justamente, el tiempo exacto, hubieran vivido despreocupados, allá lejos, sin motivación. Y Pedro acá está diciendo como si Cristo viene ahora. El fin se acerca, está próximo, viene en breve, vivan así, siempre así. No es que está mintiendo, ojo, Pedro está usando esa mentira piadosa, no hay mentira piadosa, para decirle que está cerca, para que se ponga las pilas, pero en realidad no está cerca. No, para el Señor 1000 días un día es como 1000 años, un año como 1000 días, para Él está cerca siempre. Y además, de nuevo, nosotros comenzamos los postreros tiempos con la venida de Cristo. Ya estamos en los postreros tiempos. Ahora estamos más en los últimos años y días de los postreros tiempos, aunque no sabemos el día ni la hora. Así que vivir con el entendimiento justamente de que el Señor regresa, que se da pensando en ese arrebatamiento, en su segunda venida, en el juicio de Dios, en el galardón, es lo que estimula a los cristianos a vivir a la luz de la palabra del Señor. Lo tendremos que hacer siempre, pero la Biblia se nos da este incentivo. Es un incentivo bueno porque nos da en la palabra del Señor constantemente vivir a la luz de esa verdad. Juan escribió, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya se va a manifestar. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de la segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Inclusive ahora, si somos glorificados en el cielo por nuestra muerte, todavía no vamos a tener nuestro cuerpo definitivo que quedó en la tumba, aunque vamos a estar conscientes allá arriba. Hay muchos versículos de esto, muchos pasajes. Pero ese va a ser el día de la conclusión de todas las cosas. Y seremos semejantes a Él en todo nuestro cuerpo ya eterno para siempre. Así que hay que estar consciente de su venida constantemente. De esto se trata. De nuevo, porque viene a juzgar a los impíos y nosotros queremos predicar el Evangelio y predicar el Evangelio y predicar el Evangelio, predicando primero la santidad de Dios, el juicio de Dios, las consecuencias de no cumplir y mirando que el Señor viene y viene el juicio, y también mirando que nosotros vamos a recibir nuestro galardón, vivir a la luz de eso. Si me acompañan, por favor, ahora vamos a otro pasaje. ¿Sí? Este se lo voy a leer yo más que nada. Después vamos a ir a otro, porque vamos a ir a otros más. Ahí en 1 Timoteo ya lo vimos algunos predicando
de manera consecutiva, expositiva, pero hablando de los últimos tiempos como que ya es ahora, ya está, vendrán, pero ya está ahora. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿cuándo? En los posteriores tiempos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y te está diciendo, no está hablando del mundo que nos rodea incrédulo, está hablando de la iglesia, que van a estar en la iglesia esta clase de gente, porque tendrán apariencia de piedad, de creyentes, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Esto ya en los posteriores tiempos, es como que se viene y ya está diciendo Pablo, ya está entre vosotros, se viene y ya está. Nosotros a través de la vimos cómo esto abundó, y si vemos a nuestro alrededor, vemos que esto abundó y abunda y abunda, así que ya estamos en los postreros tiempos. El autor de la carta a los hebreos nos proporciona más comentarios adicionales sobre el pleno significado, ¿sí?, de Cristo y los últimos días. Ahí en el 9, 26 al 28, Hebreos, se lo leo yo, 9, 26 al 28, dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio del pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, haciendo referencia a la segunda venida, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Habla de juicio y habla de salvación en su segunda venida. La primera venida, justamente, donde el Señor proveyó salvación a través de su muerte en la cruz del Calvario, en su obra expiatoria de Cristo, nos redimió de las tinieblas a los creyentes, nos perdonó nuestros pecados, instaló el reino de su Hijo, pero un reino invisible, un reino de nuestros corazones. Ahora cuando venga por segunda vez va a demostrar su autoridad, proclamar su reino y derrotar el pecado y la muerte. Cuando estábamos enseñando Apocalipsis decíamos, hay algo hermoso en Apocalipsis que me encanta, que todo esto queda claro. Contesta la pregunta, el libro de Apocalipsis, como toda la Biblia, pero en particular el Apocalipsis, donde es la consumación del plan divino, contesta la pregunta, ¿quién es el soberano del universo? Nosotros lo sabemos, pero uno mira alrededor al mundo incrédulo y le habla de Dios y dice, no, Dios, si Dios existe, está perdiendo. Porque mira todo lo que está pasando. Ese día ya no va a haber preguntas, ya no va a haber nadie que esté pensando mal, distinto, que esté pensando distorsionado. Toda duda va a quedar disipada como polvo en el océano. Todo. Ahí se va a demostrar quién es el soberano del universo realmente, en su segunda venida, demostrando su autoridad, el que era, el que es y el que vendrá. El todopoderoso, el que lo sujeta todo. Justamente el versículo clave de Apocalipsis, el 1.8, justamente. El todopoderoso. ¿Por qué Él viene a intervenir en los asuntos de los hombres? Porque Él es el todopoderoso. Porque Él es el Dios, el creador de todo y el que sujeta todo con su poder, porque tiene todo el derecho. Es su segunda venida. Ahora la iglesia está en los últimos días del reino espiritual, invisible e interior. El regreso de Cristo y su juicio va a culminar justamente con este reino interior invisible y va a ser visible a todos quién es realmente el soberano del universo. Muchos otros textos hablan de esta realidad, pero siempre viviendo a la luz. Como dice un comentarista, la Biblia no requiere un extremismo escatológico. Recuerden que escatología tiene que ver con la rama de la teología que estudia los últimos tiempos. Apocalipsis, versículos que hablan de eso. La Biblia no requiere un extremismo escatológico demasiado celoso. ¿Qué es todo eso? Fijación de fecha, preocupación o fascinación indebida respecto a detalles no revelados. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es la bestia? No, nosotros no estamos para eso. Son especulaciones imprudentes en cuanto a la revelación de acontecimientos actuales de los últimos hechos. Pasa algo y ya están buscando quién es el anticristo, cuándo va a venir, por qué esto, por qué aquello. No, eso no nos toca a nosotros. Tampoco el abandono de la sociedad o eludir nuestras responsabilidades de manera pasiva esperando el regreso. No, tenemos que vivir como nos dice Pedro. Acá volvamos por favor, ahí nomás, arriba adelante a Pedro 4:7. Cumpliendo todas estas responsabilidades. En el 4:7, más el fin, ¿sí? Primera de Pedro, más el fin, todas las cosas se acerca. Por esa razón ustedes que
No dice, bueno, se acerca, quédese tranquilo ahí esperando, tranquilitos, no hagan nada, váyanse a la montaña, váyanse a un convento, váyanse al desierto. No, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, pegados los unos a los otros. Todo mira el delfín, En el 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Y crecer en santidad, está la idea que el Señor nos da también. En Lucas 12, 35 al 37, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirlo. Y el Señor mismo, eso que nos conmueve hasta las lágrimas, el Señor de todo, vendrá y nos servirá en su mesa. Cuando Él regrese, servirá a quienes han anticipado con paciencia ese día. Pero nos advirtió a estar alerta, a estar preparados de continuo, siempre, porque no sabemos la hora de su aparición. Y de nuevo, la pregunta para nosotros, ¿estamos viviendo de esa manera o estamos despreocupados de su venida? Estamos pecando si estamos despreocupando de su venida, porque no estamos cumpliendo con la actitud que se nos manda. De hecho, todo lo que estamos viviendo como iglesia y personalmente tiene que ser a la luz de su venida. El apóstol Pablo ahí afirmó justamente que la característica de todo verdadero cristiano es un deseo de agradar al Señor, pero también a la luz del galardón. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable. Ausente estamos hablando, sabemos que ausente del cuerpo que ya estamos con el Señor, presente del cuerpo que estamos vivos, físicamente. No importa, vivos acá o muertos acá y presente allá, siempre la meta es agradarle. Un poco de agua para que podamos seguir. O sea, de manera imperfecta acá o de manera perfecta allá, la meta sigue siendo la misma. No tires la toalla. Y después sigue el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Y el bueno y malo no está hablando de pecado, sino de cosas infructíferas. Lo malo ya lo llevó Cristo para los creyentes, ya lo pagó Cristo en la cruz. La ira de Dios fue absorbida por nuestro Señor Jesucristo, la ira del Padre, juez justo. Por eso su ira ya no está sobre nosotros. Pero sí vamos a ser juzgados. La Biblia habla en su venida, en la venida del Señor, de 3 clases de juicios. O un solo juicio en 3, si se quiere, para algunos. En Mateo 25 habla del juicio de las naciones, que es un juicio de separación, donde va a separar justamente las ovejas de los cabritos, de los que son o los que no son. En Apocalipsis al final, lo leímos la semana pasada, capítulo 20, versículo 11 en adelante, el gran juicio, el juicio delante del gran trono blanco del Señor. Ahí van a estar los inconversos, los que no fueron a Cristo, que van a ser juzgados según sus obras, para ver si son salvos o no. Y si son juzgados según sus obras, su destino es el fuego eterno. Pero también tenemos el tribunal de Cristo, como nos dice acá en 2 Corintios 5, 9 y 10, o también en 1 Corintios capítulo 3 y 4, que después vamos a terminar ahí, donde los cristianos vamos a ser juzgados. Nuestras obras van a ser de manera simbólica pasadas por el fuego, y aquel que haya edificado con oro, plata y piedras preciosas, eso va a quedar. Y el otro que edificó con madera, heno, hojarasca, hojas, se va a quemar todo, pero va a ser salvo igual, porque no se está juzgando tus obras para ver si vas al cielo o no, porque estás en Cristo. Ahora, como creyentes queremos edificar con oro, plata y piedras preciosas, pensando en nuestro amado Creador y Señor. Entonces tenemos que vivir a la luz de esa verdad, siempre a la luz de esa verdad. Terminamos con esta cita, si me acompañan, por favor, capítulo 3 de 1 Corintios. A la luz del fin. Recuerden que lo que Pedro nos está llevando acá es a la luz del fin. Y Pablo le habla en 1 Corintios, capítulo 3, del 10 al 15. Primera de Corintios, capítulo 3, del 10 al 15. Siempre estamos viendo la luz de la venida del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, hasta ahí estamos viendo. Y en el 4 del 1 al 5, también. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Siempre pensando en aquel día. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y decimos que cuando nadie juzgue nada, acá que Dios conoce el corazón, Pablo está hablando justamente de las cosas buenas externas que estamos haciendo. Bueno, estoy predicando acá. Alguien podría decir, su motivación es mala, se quiere hacer ver. Bueno, eso lo va a juzgar el Señor en aquel día. Al menos está muy evidente. Si alguien está pecando, sabemos que no está bien. Hay que ir y con amor los vamos a exhortar. No, ahí no, porque generalmente el que está mal, no juzgué para ser juzgado. No está hablando de eso acá. Ahora, personas que están sobreedificando, que están edificando sobre la obra de la base que es Cristo y lo que pusieron los apóstoles. Y estamos trabajando sobre eso. Eso, no juzguéis nada. La intención la sabe el Señor. Estás tocando la música, estás predicando, estás ayudando a otros, estás ofrendando, la sabe el Señor. Él lo va a declarar ¿cuándo? En aquel día. Él va a mirar las motivaciones. Comprender esa realidad futura también nos infunde a nosotros. Recuerden que la venida del Señor, el fin de todo se acerca, viene el juicio del Señor y también viene su tribunal para nosotros y tenemos que ver a la luz de eso. Todo eso implica el fin, quiero decir. Todo eso implica el fin, lo que estamos leyendo. Va a pasar eso, vamos a estar ante el tribunal de Cristo. El Señor va a revelar las intenciones de nuestros corazones ahí. Así que, una vez más le hago la pregunta, hermanos. No hoy, en la semana, ojalá fuera hoy también. ¿Pensaste en la venida de nuestro Señor Jesucristo? Es triste pensar, nosotros que somos creyentes, que no estamos pensando ni deseando la venida de aquel del que decimos que estamos enamorados. Y no quiero que venga, y estoy enamorado de Él. No estoy pensando, Señor, demórate un poco más. Ahora bien, Pedro manda imperativos para que nosotros vivamos a la luz de esa venida. ¿Cómo vamos a vivir con la motivación correcta? ¿Cómo vamos a cumplir los imperativos de Pedro que ni siquiera estamos pensando en la venida del Señor? Ni siquiera estamos pensando en su venida. Así que no vamos a poder llevar a cabo lo que Pedro nos está mandando porque no estamos pensando en su venida. Debemos pensar en su venida. Esto tiene que ser un incentivo. ¿Cómo vamos a poner en práctica lo que Pedro nos está mandando a hacer si no estamos anhelando la venida de la persona que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amado, nuestro deseado? Si realmente ponemos en práctica lo que Pedro nos está diciendo, tranquilos que el fin se acerca, más el fin de todas las cosas se acerca, hagan todo esto por esa razón. Vamos a poder orar como este puritano, Richard Baxter, que oró de esta manera. Miren, acelera, miren cómo empieza orando, acelera, oh mi Salvador, el tiempo de tu regreso. No dice, no, tardate un poco más. Él está orando bíblicamente. Acelera, oh mi Salvador, el tiempo de tu regreso. Envía tus ángeles y deja que suene tu aterradora y alegre trompeta. No te demores, o los vivos podrán renunciar a su esperanza. No te demores, o tus enemigos podrían aprovecharse de tu rebaño. O el orgullo, la hipocresía, la sensualidad y la incredulidad podrían prevalecer contra tu remanente. Y cuando vengas posiblemente ya no encontrarás fe en la tierra. No te demores para que la tumba no se jacte de la victoria. O apresura ese gran día de resurrección, cuando tu orden saldrá y nadie desobedecerá.
Ese día cuando el mar y la tierra entreguen a sus rehenes y todos los que duermen en la tumba despierten y los muertos en Cristo serán levantados. Ese día cuando la semilla corruptible que sembraste de fruto incorruptible, regresa, oh Señor, ¿hasta cuándo? Mira, Él te dice, regreso, ¿y hasta cuándo? Que venga tu reino. Tu desolada novia dice ven, porque tu espíritu dentro de ella dice ven. El que le enseña a orar con gemidos que no se puede expresar, ese que nos enseña el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad que está en nosotros y nos enseña a orar, está diciendo ven. Y por eso nosotros tenemos que decir ven, ven. Toda la creación dice ven, esperando ser liberados de la esclavitud, de la corrupción, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y tú mismo has dicho verdaderamente, vengo. Amén. ¿Cuánto más? Ven, Señor Jesús. Padre Celestial, nos unimos a esta oración de este hombre, Señor. Oh, apresura tu regreso. Tu palabra dice el tiempo está cercano. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y queremos nosotros, Señor, vivirlo con expectación, pensando. Cada día que pasa es un día menos ya, más cerca tu regreso. Cada día que pasa, Señor, más cerca de aquel día donde todo ojo te verá. Toda rodilla se hincará, se doblará y toda lengua confesará que eres el Señor. Anhelamos, deseamos ver tu día, ese día, Señor. Nosotros como la esposa, como la novia decimos ven. El Espíritu que está dentro de nosotros clama ven. Pero mientras tanto, a la luz de esa verdad, Señor, queremos poner en práctica lo que tu palabra nos manda. A la luz de esa verdad queremos, como dice el autor de Hebreos, seguir estimulándonos a las buenas obras, a la fe, al amor, congregándonos, viendo que el tiempo está cerca, no dejándonos congregar como algunos tienen por costumbre. A la luz de tu verdad, Señor, queremos estar con mentes despejadas, despiertos orando, despiertos espiritualmente, orando, amándonos unos a otros, haciéndonos el bien, siendo utilizados por vos con los dones que nos diste, Señor, para la edificación de la grey, de tu rebaño, de tu cuerpo, de tu iglesia. A la luz de esa verdad, mientras decimos ven, mientras pensamos, Señor, en ese hermoso día, no sabemos si es mañana, tarde o noche, pero en ese hermoso día, mientras anhelamos y gemimos dentro nuestro, ven, Señor Jesús, no te tardes, no retrases tu venida. Mientras tanto, Señor, trabajamos para tu gloria, estudiamos para tu gloria, todo lo que planificamos para tu gloria, con mira de ese regreso, donde nosotros también estaremos delante de tu tribunal, para recibir el galardón, para tu gloria y para tu honra, y para arrojar todas nuestras coronas delante tuyo. Que seas el único alabado y glorificado por siempre, por la eternidad. Pero ruego una vez más, a esas personas que hoy no están aquí, que seguramente no estuvieron pensando en tu venida, que no estuvieron amando tu venida. La lluvia fue bastante para que no estén acá. Oh Padre, ten misericordia, así como de nosotros, de ellos también. Ya convicción de pecado, Señor. Para tu gloria y para tu honra, Señor. Y como siempre te pedimos, que no sea una frase más. No queremos salir como entramos, Señor. Queremos salir de acá, Señor, realmente desafiados por tu palabra. De pensar cada día en tu venida, con expectación, con alegría, con gozo. También pensando, Señor, en los perdidos y predicándoles para ese día, para que lleguen a Cristo y no estén delante del trono blanco, sino en tu tribunal, para tu gloria y para tu honra, Señor. Para que pensemos cada día y rogamos, Señor, amar tu venida, porque la venida de nuestro amado, de nuestro deseado, de nuestro Señor y Salvador. Todo para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén.